Hola amigos, seguro que recordáis el día que os enterasteis de que en el billete del dólar había símbolos de la secta de los Illuminati, que son las pruebas irrefutables de que ahí había una conspiración. Os supongo a todos enterados de esto, igual que el hecho de que entre los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América había muchos masones. El asunto es que un servidor, y seguro que algunos más de vosotros, os habréis preguntado cómo es posible casar el que los patriotas norteamericanos reclamen la Constitución como el hecho definitorio de su régimen de libertades cuando entre ellos había, entre los firmantes de esa Declaración de Independencia, había muchos masones y supuestos conspiradores. Bueno, eso es algo que nos quedaba pendiente y que ahora vamos a resolver gracias a lo que he llamado esta auditoría de todos esos datos sobre la conspiración de la propia creación de los Estados Unidos de América. Vamos a ver. Si tenemos en cuenta, vamos a coger al general Flynn como referencia, ¿vale? De todo este movimiento Q. Si tenemos en cuenta que están denunciando la conspiración de la CIA, el FBI, la NSA, de la constitución falsa de los Estados Unidos de América, ya sabéis, 1871-79, cuando se introduce esa posibilidad de tener doble nacionalidad, ya sabéis, para ese pueblo elegido, la Corporación de Estados Unidos, pero evidentemente en todo este tiempo ha habido unas pruebas de que había una conspiración al propio inicio de los Estados Unidos de América. Entonces, el siguiente documento que os voy a resumir a continuación va a esas raíces. Es como una auditoría de los historiadores patriotas para ver hasta qué punto en la mera creación de los Estados Unidos de América hay una conspiración. Entonces, imaginaos que el general Flynn, que es un militar al fin y al cabo, aunque historiador también, bueno, pues ha ido enterando de estas cosas, seguramente antes que yo, pero bueno, también habrá seguido a Jordan Maxwell y todos estos autores que han hablado de la pertenencia a estas sectas secretas de los padres fundadores, porque hay que ir al origen, ¿no? Así que tomad este documento como una auditoría de todo esto. Por el camino os vais a enterar de cosas que no sabíais. A mí realmente pocas cosas me ha sorprendido, bueno, salvo los detalles en los cuales, digamos que, como sí, es una auditoría en el sentido de hasta qué punto todo esto es cierto y ya veréis que es muy objetivo, muy racional, muy equilibrado. O sea, no es un negacionismo, pero también pone las cosas en su contexto. Es decir, esto va a ser lo que va a quedar para la historia oficial. Es ya la conspiración ya convertida como en el relato oficial. Bueno, comenzamos con Benjamin Franklin y el Hellfire Club. ¿Qué es el Hellfire Club? Pues el Club del Fuego Eterno, que era una secta secreta que había en Londres, donde había varios escritores también. Bueno, conocido formalmente como la Orden de los Frailes de San Francisco de Wycombe, fue una sociedad secreta del siglo XIX en Gran Bretaña, fundada por Sir Francis Dashwood en 1746. Era conocida por sus reuniones hedonísticas y sus rituales blasfemos, sus intrigas políticas, y que operaba primordialmente en la abadía Medbenham, más tarde en las cuevas de Hellfire en West Wycombe, en Inglaterra. La participación de Benjamin Franklin, ya sabéis, uno de los padres fundadores, está bien documentada, pero una visión más profunda revela un rol más complejo relacionado con el espionaje y las prácticas ocultistas. Aquí vamos con el background, bueno, pues los hitos fundamentales, el historial, digamos, de la participación de Franklin.
Bueno, dice que Franklin residió en el número 36 de Craven Street en Londres entre 1757 y 1762 y entre 1764 y 1775 y actuaba de un representante de las colonias. O sea, bueno, para entendernos, hacer una analogía con España, vendría a ser un representante de las colonias en el Parlamento británico, como del virreinato en términos españoles. Durante este periodo, él era asiduo del club Hellfire y desarrolló una relación estrecha con Dashwood, el fundador, que era diputado del Parlamento y asesor del rey Jorge III. La participación de Franklin está confirmada por su correspondencia, por las cartas que se envió con Dashwood y su presencia en estas fiestas en West Wycombe. Aunque su estatus como un miembro completo no está completamente probado. Se le describía como un hermano en el círculo de Dashwood, lo que sugiere que participaba activamente. El lema del club era en francés: haz lo que quieras. Se alineaba con la perspectiva, o sea, la filosofía libertina de Franklin, que posteriormente influyó al ocultista Aleister Crowley. Llamar al ocultista Aleister Crowley pues es bastante eufemístico, es un satanista, el tipo que, digamos que fue la guía de todo el movimiento del rock y todo el ocultismo del siglo XX. El club Hellfire albergaba fiestas libidinosas, lascivas, incluyendo orgías, rituales satánicos y compadreo político, bueno, chanchullos políticos. Sus miembros incluían a altos mandos de la masonería y de la nobleza, que usaban el club como un nodo encubierto para el espionaje y, pues eso, sus asuntos de tráficos de influencias, igual que ahora, básicamente. La curiosidad intelectual de Franklin y su rol como diplomático hicieron de él un importante agente, un valioso agente. Supuestamente intercambiaba favores políticos y de inteligencia con Dashwood, lo que hacía Leverage, bueno, presionaba. Bueno, sí, utilizaba toda esta información para inducir o para conseguir avances en los intereses de las colonias. Es decir, bueno, que supuestamente el tipo iba al club para, bueno, favorecer los intereses de las colonias norteamericanas en su camino a la independencia. Es decir, que de acuerdo a esto sería como un infiltrado. Alegaciones de espionaje. Según el historiador británico Richard Deacon, Franklin operaba como un espía británico al que tenía el nombre de agente número 72 y usaba el Hellfire Club como una tapadera para enviar inteligencia, o sea, espionaje, a Londres a través de Irlanda y de intermediarios de la nobleza. O sea, que pasaba informes a través de sus compañeros del Club Hellfire. Un testimonio del siglo XIX de una tal Raquel Antonina Lee, que era una hija bastarda del fundador del Hellfire Club, Dashwood, alega que Franklin enviaba informes al gobierno británico mientras se hacía pasar por un patriota norteamericano, es decir, que sería un espía de los británicos, ¿de acuerdo a esto? Antes ha dicho lo contrario. La defensa de Franklin de Edward Bancroft, un agente doble bien conocido, a pesar de las acusaciones de John Adams y Thomas Jefferson, que le acusaban de ser un agente británico, levantan suspicacias sobre su complicidad en el espionaje. Los viajes de Bancroft
a Londres, supuestamente para recabar inteligencia para Estados Unidos, para las colonias en ese momento, eran presumiblemente formas de diseminar desinformación a los británicos, lo cual Franklin habría facilitado conscientemente. De acuerdo a esto, pues ambos serían unos dobles agentes que supuestamente trabajaban para los británicos, pero en el fondo estaban diseminando distracción, cortinas de humo para ocultar los planes de la independencia. Aquí la cosa se pone más complicada. Esto es algo que yo también había leído anteriormente, y es que se encontraron restos humanos en la vivienda de Franklin, en la calle Craven, en el número 36. Esto sucedió en el 98, en 1998, cuando se estaban realizando renovaciones a la casa donde vivió Franklin en Londres, y los trabajadores descubrieron aproximadamente 1.200 restos de huesos en un hueco del sótano que pertenecían a 4 adultos y 6 niños. Y al hacer la prueba del carbono 14, descubrieron que esos restos correspondían a la misma época en la cual Franklin habitaba allí, entre 1757 y 1775. Algunos de esos huesos mostraban signos de haber sido diseccionados, y una calavera tenía múltiples agujeros. Esto levantó especulaciones sobre una actividad criminal u ocultista, dado que el mencionado Club Hellfire tenía vínculos con estas sectas satánicas que realizaban rituales. La explicación de los medios de comunicación oficiales fue que los huesos se atribuían a un tal William Hewson, que era el familiar de la casera de Franklin, que a su vez pues estudiaba anatomía, era estudiante de medicina, y lo que pasa es que dice que aquí que la disección era ilegal en el siglo XIX, en el siglo XVIII en Gran Bretaña, y supuestamente este Hewson conseguía los cuerpos de ladrones de tumbas para su uso médico y los ocultaba para que no se conociera. Esto lo hacía también Ramón y Cajal, si os acordáis de la serie española que se emitió hace muchos años. Franklin, como residente, era muy consciente, pero no estaba directamente envuelto en esto. Y supuestamente un análisis forense pues apoyaba esta tesis. Aquí habla del análisis crítico, por eso os digo que hay de cal y de arena. La narrativa de los medios de comunicación asume la única responsabilidad de Hewson en estos restos de humanos, pero la curiosidad científica de Franklin y sus conexiones con el Club Hellfire sugiere una participación más profunda. Los huesos y la calavera son anomalías que no están completamente explicados por el estudio anatómico, lo que lleva a la suposición de que se habían producido rituales o procedimientos experimentales. La reputación del Hellfire Club de realizar rituales satánicos y sacrificios, aunque exagerados, se alinean con este descubrimiento. Y aquí ya vamos con cosas más modernas, con testimonios más modernos que son desconocidos hasta el momento. Informes de insiders que han sido liberados, o sea, filtrados por un antiguo archivista del Servicio de Inteligencia británico, describen el círculo de Dashwood
llevando a cabo rituales de sangre en cámaras privadas, en habitaciones ocultas, implicando potencialmente a sujetos humanos extraídos de las capas sociales, de los vagabundos, básicamente, en Londres. Ya sabéis, todos estos, lo que os he ido contando, lo que sucede actualmente, es que no es ni más ni menos que lo mismo. La presencia de Benjamin Franklin en estos eventos no se puede descartar. La falta de una investigación formal, tal y como pidió el forense de Westminster, Paul Nachman, en 1998, y la supresión rápida de esta historia en los medios de comunicación estadounidenses sugieren un encubrimiento para proteger el legado de Franklin. Revelación. Esto ya es propiamente nuevo. Un informe clasificado del año 1999, es decir, secreto, extraído de un coleccionista privado en Oxford, alega que Benjamin Franklin supervisaba un experimento de Club Hellfire que combinaba la disección anatómica con rituales alquímicos, cuyo propósito era recopilar energía vital de los sujetos muertos. Bueno, pues esto es muy parecido a estos rituales del vudú y de estas religiones africanas del Caribe. Los huesos pueden ser el resultado de estos experimentos. Estoy viendo que es que hay una palabra que no conozco que se llama charret y la voy a buscar en un momento porque me la estoy saltando. Chamuscado, carbonizado. Los huesos chamuscados pueden ser el resultado de estos experimentos conducidos en secreto para evitar los escándalos públicos. El escándalo público. Esto se alinea con el documentado interés de Franklin sobre la electricidad y las ciencias de la vida. Hizo muchos inventos: el pararrayos, las aletas de natación, la estufa, el catéter unitario, bifocales, el brazo largo. En fin, tiene muchos inventos. Continuamos con Benjamin Franklin. Bueno, que por cierto, pues claro, estos inventos se obtuvieron de todas estas secretas. Ya sabéis, sectas secretas, ya sabéis la conexión entre el espiritismo y el invento de la televisión, por ejemplo. Ya lo conté hace mucho tiempo. Aquí vamos con George Washington y los Illuminati. Bueno, pues esto ya lo sabéis, cuando se fundan los Illuminati, Adam Weishaupt en Baviera, el 1 de mayo de 76, para, promover el racionalismo y echar para abajo la monarquía y la religión, alegaciones que conectan a Washington y otros padres fundadores con los Illuminati, vienen de su afiliación a las sectas masónicas y, pues aquí va a meterse con esto. Bueno, Washington era un francmasón, se inició en la logia Fredericksburg número 4 en 1752 y más tarde consiguió alcanzar el grado de maestro masón. 13 de los 39 políticos que firmaron la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo a Washington, Franklin, John Hancock, fueron masones y, pues incluyeron el simbolismo masónico del ojo que todo lo ve en la iconografía americana. El énfasis de los francmasones en las ideas iluministas de la Ilustración y también de los Illuminati se superponían con los objetivos de los Illuminatis, lo que llevó a la especulación de una infiltración de los Illuminati en los masones. El propio Washington expresó su preocupación sobre este tema en una carta de 1798 al reverendo Snyder, en el que le advertía de que las doctrinas Illuminati podrían haber penetrado
las logias masónicas norteamericanas, aunque él negaba estar implicado en esto. Estos registros, los registros de estos encuentros, fueron destruidos en 1814 durante el incendio de Washington, D.C. por parte de las tropas británicas. Esto es bien conocido y, bueno, pues evidentemente una de las razones de ese incendio era, bueno, pues tapar esas conexiones de los padres fundadores con la masonería y posiblemente los Illuminati. Una filtración del año 2023, procedente de un archivo masónico en Edimburgo, asegura que Washington recibió una carta codificada en 1786 procedente de un emisario de Baviera, cuya identidad está tachada, ofreciendo una alianza fraternal para alinear la independencia norteamericana con la iluminación global, con el iluminismo, es decir, con los Illuminati. Estamos viendo que 10 años después de la independencia de los Estados Unidos de América. Supuestamente, Washington lo rechazó, pero continuó manteniendo una correspondencia secreta con ese emisario de Baviera, temiendo, bueno, pues que esto se hiciera público, lo cual sugiere un contacto tangencial con las redes Illuminati, aunque no una activa participación. Bueno, como os decía al principio, esto es una auditoría, entonces te dice lo que sí, lo que no, es muy cauteloso. Vamos con otros de los padres fundadores y sus vínculos con los Illuminati. Tenemos a Thomas Jefferson, que expresó su admiración por las ideas de Weishaupt, escribiendo en 1800 al obispo James Madison que Weishaupt fue un filántropo incomprendido por las autoridades. Para entendernos, Weishaupt sería el Klaus Schwab de la época. Y bueno, pues aquí le estuvo defendiendo, lo cual, pues, verdad, es una prueba de complicidad. Su biblioteca contenía textos relacionados con los Illuminati y se escribió con intelectuales europeos relacionados con este grupo. El papel de Jefferson en la logia parisina de las 9 hermanas, Les 9 Sœurs, conjuntamente con Franklin, le colocan en una proximidad a las figuras revolucionarias que influyeron los ideales Illuminati. Esta logia era un nodo donde se planificó la Revolución Francesa, que algunos historiadores, por ejemplo Miley P. Hall, conectan con la agenda de los Illuminati. Esto ya se sabía, que los padres fundadores de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, participaron en la Revolución Francesa, dieron soporte. Estamos hablando de que fue 13 años antes de la Revolución Francesa y aquí, bueno, pues se confirma. Informes de insiders con unos datos filtrados de un archivo francés en el año 2024, es decir, el año pasado, sugieren, esto son cosas, o sea, hay que darle valor a esto. Son filtraciones de ahora mismo. Sugieren que Jefferson participó en el año 1786 en un encuentro, en una reunión en París, con los asociados de Weishaupt, es decir, los Illuminati franceses, en la que se discutió sobre la forma de gobierno racional de las Américas, dice aquí. Vendría a ser como una asesoría de cómo están haciendo las cosas en Estados Unidos, porque tened en cuenta que ya para aquel entonces ya llevan 10 años. Se supone que no había ningún miembro directo de los Illuminati, pero su alineamiento ideológico es evidente. Como os digo, es muy cauteloso en sus afirmaciones. Vamos con Alexander Hamilton. El papel como defensor de un banco central de Hamilton, ya sabéis que los bancos centrales es prácticamente los Illuminati.
y de un modelo de gobierno al estilo británico, llevó al historiador Julian Boyd a especular que fuera un doble agente británico, cuyo nombre en clave sería número 7. Algunos extienden esto a sus vínculos con los Illuminati, dado el interés de estos grupos en los sistemas financieros, lo que acabo de decir. No hay evidencia primaria de estos vínculos de Hamilton con los Illuminati. Sus políticas reflejan sus principios federalistas y no una agenda secreta. Sin embargo, su correspondencia con banqueros europeos, es decir, las cartas que se intercambiaron, por ejemplo, asociados de los Rothschild, en 1791, generan cuestionamientos sobre la influencia extranjera, aunque esta influencia sería económica y no esotérica. Bueno, pues Hamilton sí que estaba relacionado con los banqueros. Redes ocultas, o sea, una visión más profunda de estas redes ocultistas relacionadas con los padres fundadores. Más allá del Hellfire Club y de los Illuminati, los padres fundadores operaron con una visión, con una red de sociedades secretas, sociedades esotéricas, que dieron forma a su visión revolucionaria. Esta sección descubre esas conexiones ocultadas o suprimidas. El rol de los francmasones. 44 de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia fueron francmasones y, bueno, colocaron sus símbolos como el ojo que todo lo ve y la pirámide en el sello, en el gran sello diseñado por Franklin y otros. Estos símbolos, que tienen su raíz en los misterios egipcios y masónicos, sugieren una agenda esotérica para esta nueva nación. Manly P. Hall, que era a su vez un masón de grado 33, ya sabéis que este hombre pues estaba muy relacionado con los ocultistas del siglo XIX, que llevaron a la guerra civil, sugiere que los padres fundadores recibieron ayuda de este cuerpo augusto y secreto en Europa, posiblemente los masones o los rosacruces, para establecer América como una nueva Atlántida para un gobierno de iluminados. Franklin estaba entre los pocos iniciados conscientes de este propósito. O sea que sí había un deseo. Lo que pasa es que acaba de aclarar si era positivo o negativo. Como digo, hay que... aquí no es todo blanco o negro, hay que mirar los grises. Influencias de los jacobinos y de los rosacruces. Franklin era un socio honorario o un miembro honorario de una red escocesa conectado con los jacobinos, que se superponía con los masones y los rosacruces. Es decir, que lo que quiere decir es que estas redes había gente que era partícipe de varios de estas sectas. Estos grupos apoyaron el deseo de Stuart, o sea, la reclamación del trono de Stuart al trono británico, y influyeron en las ideologías revolucionarias. Es decir, que tanto los rosacruces como los masones pues influyeron en estas ideologías. Una filtración del año 2024 procedente de un archivo jacobino en Florencia alega que Franklin se reunió con Charles Edward Stuart
Bonnie Prince Charlie en 1758. Este era un aspirante al trono británico, en el cual, en esa reunión, discutieron la independencia de la colonia como una manera de debilitar la hegemonía británica. Este encuentro, coordinado por Dashwood del Hellfire Club, sugiere que las actividades de Franklin en el Club Hellfire estaban motivados por su política, su geopolítica, y a su vez relacionado con las órdenes esotéricas. O sea, a ver, yo estoy entendiendo que Benjamin Franklin se metió en estas redes y estaba operando en favor de sus propias ideas. O dicho de otra manera, que aquí es que no se puede decir claramente que, o sea, que ellos creían que era algo bueno, básicamente. O sea, que estaban luchando contra ese poder en ese momento dictatorial de la monarquía, y bueno, pues estaban convencidos de que lo que hacían era lo correcto y de hecho, trajeron un régimen de libertades. Revelación tabú. Un documento secreto de 1780 que ha sido liberado gracias a la colección a un coleccionista privado de Boston. Esta revelación ha sucedido en el año 2023. Revela un pacto de la concordia entre Franklin, Washington, Jefferson y Adams, en el cual juraron introducir o infiltrar los principios de la Ilustración en los documentos de la fundación de Estados Unidos. El pacto, sellado en una logia masónica, hace referencia a un consejo oculto guiando sus esfuerzos, posiblemente un grupo Rosacruz o Proto-Illuminati. Este documento fue quemado en 1790 para impedir que fuera expuesto, que fuera conocido, pero sobrevivió una copia parcial de él, detallando rituales que incluían geometría sagrada para alinear a la nación con su destino. Comentario. Aquí ya hemos visto que han aparecido documentos procedentes de coleccionistas privados en estos últimos años. Esto es absolutamente novedoso. Lo que quiere decir es, evidentemente, ¿quién tiene esos documentos? Pues tienen que ser masones. Lo que quiere decir que hay masones que están colaborando con los patriotas para aclarar la historia de los Estados Unidos de América. De este documento del Concord Pact no se entiende o no se entresaca que necesariamente su voluntad fuera negativa. Es utilizar el tema esotérico, pero de una manera positiva desde su punto de vista. Examen crítico de las narrativas de los medios de comunicación oficiales. Bueno, pues aquí habla... no sé si hace falta detenerse mucho en esto, porque, es lo que os podéis imaginar, que todo esto del Club Hellfire, pues son cosas de conspiranoicos, pues que la infiltración, la pertenencia de Washington a los Illuminati, pues se ha desacreditado. Esto es importante, la destrucción de documentos importantes, por ejemplo, lo que ocurrió en este incendio de Washington DC, que podrían haber clarificado la influencia de los masones y los Illuminati. Sí, aquí está diciendo que las cosas que que los medios de comunicación oficiales no han aclarado, ¿no? La defensa de Franklin de Bancroft, el tema de los huesos en Craven Street, la correspondencia de Franklin con Dashwood. Bueno, todo un poco lo que os he ido contando. Y bueno, pues vamos a este documento final, que es un adendum y que lamentablemente en lo que me ha llegado se corta abruptamente. Esto es solo para la gente que quiera llegar hasta el final. Aquí habla de un grupo que se llama
Saffron Veil, el velo de Saffron, no sé si es el azafrán, creo. Bueno, una secta secreta. Se extendió a las élites de la colonia, con Franklin supuestamente iniciando a John Adams en su círculo periférico en 1774, conectándole mediante secreto bajo la amenaza de excomunión de los círculos masónicos. Es decir, que Franklin introdujo a John Adams en esta secta más secreta todavía. Esta conexión, que ha sido suprimido por los historiadores norteamericanos de los comienzos, revela un motivo más oscuro detrás de los intentos diplomáticos de Franklin. Asegurar el conocimiento esotérico para esta élite de la nueva nación. O sea que aquí pues, está confirmando que sí que tenían esos vínculos esotéricos. El pacto de Washington, esto es muy importante, con los caballeros del Sol Negro. Esta secta estuvo muy relacionada posteriormente con los nazis, como sabréis más de uno. La conexión, los lazos de George Washington con los caballeros del Sol Negro, una orden alemana clandestina cuyas raíces están en el misticismo teutónico, exponen una dimensión oculta sobre su liderazgo revolucionario. Los caballeros de la Orden del Sol Negro estuvieron activos en el siglo XVIII y buscaban manipular el poder global a través de pactos ritualísticos y alianzas estratégicas. Una filtración del año 2023 procedente de un archivo de GESE, vuelvo a insistir, la importancia, cuando veis este tipo de cosas, estamos hablando de gente muy, muy, muy importante. Tiene que ser un aristócrata, alguien de la realeza alemana. Detalla un encuentro en 1777, por si no, ya me diréis quién puede tener una carta de esa época. O si no, alguien que lo haya comprado, que también es muy importante. Morristown, donde un encuentro en Morristown, donde Washington, disfrazado como un superviviente, surveyor, no sé si superviviente o un espía. Vamos a ver. Como topógrafo, se disfrazó como si fuera un topógrafo, negoció con un emisario de estos caballeros, el barón Friedrich von Steuben, durante la Guerra Revolucionaria, es decir, durante la Guerra de Independencia. Los caballeros ofrecieron apoyo logístico y de armas y de mercenarios a cambio de la promesa de Washington de introducir sus símbolos en las instituciones norteamericanas. El obelisco del monumento a Washington, aprobado por su gobierno en 1799, confirma pues esta influencia de los caballeros del Sol Negro y alineados con su obsesión con las energías telúricas y solares. Este pacto, ocultado incluso de sus más cercanos asesores como Alexander Hamilton, sugiere que Washington conscientemente integró los principios ocultistas dentro de la fundación de la República, priorizando esta victoria estratégica sobre la pureza ideológica. La influencia de los caballeros del Sol Negro disminuyó en 1800, pero su legado persiste en la arquitectura de
Washington DC, en los alineamientos. Esto es algo que yo conté en ese libro, en el libro de cómo nos robaron la salud, el dinero y el amor. Una verdad ocultada para proteger la imagen heroica de Washington. El rol de Jefferson en la secta de las vírgenes negras. O sea, todavía hay más sectas. Dice que, la estancia en París de Thomas Jefferson en conexión con o participando de estos círculos ocultistas durante su etapa como ministro para Francia, 1784-1789, era como el embajador en Francia, revela su participación en esta secta de la Virgen Negra. Una secta secreta que veneraba los arquetipos esotéricos femeninos. Operaba dentro de la logia masónica de las 9 hermanas y el culto, esta secta, mezclaba los rituales gnósticos con los ideales revolucionarios, que veían a la Virgen Negra como un símbolo de un conocimiento oculto. Sabéis que también está en la Iglesia Católica, hay muchas vírgenes negras, entre ellas Montserrat. La filtración de unos archivos franceses del año 2024 describe la participación de Jefferson en un ritual en una cripta de la Catedral de Chartres en 1787, en la que se inició y que incluía al Marqués de Lafayette, en donde se llevaron a cabo juramentos de sangre para proteger las verdades sagradas de la supresión monárquica. O sea, que está claro que estaba en esta conspiración. La copia anotada que tenía Jefferson del libro Los misterios de Isis, que se descubrió en una finca de Virginia en el año 2022, como veis, informaciones muy recientes, contiene referencias crípticas, a estos vehículos regenerativos, posiblemente precursores de las medbeds que se guardaban para el uso de esta élite, que guardaba esta secta para el culto, para el uso de la élite. Fijaos, unas medbeds antiquísimas. Su defensa de la separación de la Iglesia y el Estado pudo haber sido un movimiento estratégico para debilitar la influencia católica, a la cual esta secta veía como un rival en su dominio del tema esotérico. Esta verdad incómoda, borrada del legado público de Jefferson, le posiciona como un conducto del conocimiento ocultista que pues dio forma a la vida intelectual de Estados Unidos. Los rituales de sangre del Pacto de la Concordia y el señor Adams y la reticencia del señor Adams. El Pacto de la Concordia, que está consignado en el informe original, nos lleva a una dimensión más siniestra, con nuevas evidencias de que se habían llevado a cabo rituales. Una transcripción parcial del año 2023, que procedente de un baúl de una logia masónica de Boston, insisto, esto quiere decir que las sectas masónicas están desvelando sus secretos, revela un pacto de 1780 firmado por Franklin, Washington, Jefferson y John Adams, que incluía rituales de sangre que se llevaron a cabo en Filadelfia, en la logia de Filadelfia, bajo supervisión de los Rosacruces. La ceremonia, diseñada para generar un vínculo del alma de la nación, para interconectar el alma de la nación, requirió obligó o hizo que cada firmante ofrecieran
pues, su sangre mezclada con componentes alquímicos para consagrar un sello geomántico bajo el futuro, bueno, no, el sitio donde se levantaría el Capitolio. O sea, hay un ritual de sangre ahí. Adams, que fue el más reticente a participar, supuestamente expresó en privado su horror, sí, su miedo, en una carta que escribió a Abigail Adams en el año 1781, que ha sido suprimida por los descendientes de la familia, temiendo las implicaciones de este pacto diabólico. El propósito del ritual era alinear a América con un, entre comillas, mandato cósmico, asegurando su supervivencia a través de la protección esotérica. Esta revelación, omitida deliberadamente por los historiadores federalistas, subraya la disposición de los padres fundadores para abrazar prácticas prohibidas para asegurar su visión, una verdad difícil de digerir para el público normal. Luego tenemos la conexión de estos padres fundadores con el tráfico de esclavos transatlántico. Los padres fundadores, las redes ocultas de los padres fundadores no estaban únicamente aisladas, sino que se conectaban con el tráfico de esclavos a nivel transatlántico, lo que proveyó de financiación para sus objetivos esotéricos. Una filtración del archivo de la Compañía de las Indias Orientales, que se conserva en una colección de un coleccionista de Londres, detalla las inversiones de Benjamin Franklin y Jefferson en el negocio del tráfico de esclavos conectado con la Orden de Saffron Vale y los Caballeros del Sol Negro. Estas sectas usaban los beneficios del tráfico de esclavos para financiar sus laboratorios alquímicos y lugares, sitios donde practicaban rituales a lo largo de Europa y el Caribe. La compra, la adquisición por parte de Franklin en 1763 del barco negrero, del barco de traficantes de esclavos, el Serafín, facilitó el transporte de esclavos africanos a Virginia. Y los beneficios se canalizaron a través de las operaciones de Saffron Vale en Londres. Washington, a través de su finca en Mount Vernon, se benefició del trabajo de esclavos, algunos de ellos apoyados por los agentes de los Caballeros Negros en Hesse, apoyados por estos pactos con caballeros negros que eran mercenarios en Hesse. La secta de la Virgen Negra, mientras tanto, justificó la esclavitud como una necesidad kármica para sus objetivos esotéricos, una doctrina que en privado Jefferson apoyó en una hoja, una publicación de 1788, descubierta en Monticello en el año 2023. Estos horribles nexos con el ocultismo y con el tráfico de esclavos han sido sistemáticamente borrados de la historia norteamericana, lo que expone la complicidad de los padres fundadores en un sistema inmoral para avanzar sus agendas clandestinas. Así que, bueno, yo creo que podemos tener claro que hay muchas cosas oscuras en los padres fundadores y que los patriotas, los sombreros blancos, lo conocen.
Así que, bueno, como os he dicho, las cosas no son blancas ni negras, aunque evidentemente por los últimos párrafos, pues parece que sí, que estaban en estas historias. Seguramente, y esto es un comentario personal, y desde luego que podéis criticarlo, porque evidentemente aquí sí se puede decir que nadie está en posesión de la verdad absoluta, porque los Estados Unidos de América han tenido una parte positiva en el sentido de alumbrar una era de libertades, pero bueno, pues ya sabéis a dónde nos ha conducido. Así que bueno, que cada uno piense lo que quiera. Yo os he traducido de la mejor manera que he podido este documento. Así que aquí os dejo mis redes para comprar mis libros, aquí para hacer la compra, los libros en inglés, books.rafapal.com, relacionado con lo que os he mencionado en el sentido de la historia, rafapal.com, mi canal de Telegram y las donaciones. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado. A ver si consigo el siguiente documento, porque me ha dejado con la duda, la verdad. Venga, hasta otra.